¿Qué tal? Seguimos con los videotutoriales dedicados a XHTML y dentro de ellos con los que estamos dedicando a ver en profundidad las hojas de estilo en cascada CSS. Pero antes quería hacer referencia a la nueva suite de Microsoft Office, Microsoft Office 12, cuya beta ya está disponible. Leía hoy que dentro de unos días saldrá, algunos ya hace más de 15 días que estamos trabajando con ella, y que introduce interesantes modificaciones, como sobre todo la práctica desaparición de los menús, que como vemos no dan paso a submenús, sino que lo que hacen es abrirnos una serie de iconos que nos permiten acceder de modo mucho más sencillo a todas las funcionalidades de los distintos programas que forman la suite. En este caso es PowerPoint, pero el aspecto que presenta Word y el resto de los programas son muy similares. Seguimos, por tanto, dentro del curso dedicado a XHTML, viendo las hojas de estilo en cascada. CSS. Ya hemos visto en detalle los distintos sitios donde podemos colocar el código CSS. Hemos visto también la sintaxis para poder crearlo y las distintas reglas de estilo. Pasamos, por lo tanto, ahora a un apartado que va a ser eminentemente práctico, en el que vamos a ir elaborando códigos concretos que den soluciones concretas para problemas concretos. Y vamos a empezar haciéndolo con aspectos referidos a la tipografía web, al uso de caracteres de texto que no faltan prácticamente en ningún sitio. Este apartado del curso, que podemos denominar CSS práctico, que va a ocupar varios videotutoriales, se centrará cada uno de los videotutoriales en un tema concreto. En este primero, todo relacionado con fuentes, y se organizará intentando, poniendo soluciones a distintos problemas que se pueden plantear en el trabajo con fuentes. A partir de esto nos permite ir explicando distintos aspectos prácticos de CSS. Para que en el futuro pueda seguir siendo útil, vamos a organizarlo mediante el sistema que se denomina en Camtasia, uno de los modos que tiene de creación Camtasia Theater, Teatro de Camtasia, que nos permite separar el contenido del videotutorial en distintos apartados y posteriormente desde un menú se puede acceder a cada uno de ellos simplemente pulsando sobre ese enlace. De este modo, en cualquier momento, cuando se quiera buscar rápido una solución, pues para el modo de poder, por ejemplo, hacer que la primera letra de un párrafo aparezca con mayúscula o con un determinado aspecto o incluso una imagen, pues simplemente tendremos que pulsar en el menú sobre ese apartado y veremos ya la solución. Y como decía, vamos a empezar haciéndolo con todos los aspectos referidos a la tipografía web, al uso de caracteres de texto que prácticamente en todos los sitios siempre aparece. Antes de las hojas de estilo en cascada CSS, los desarrolladores web usaban la etiqueta font para configurar el color, el tamaño y el estilo de texto en diferentes partes de una página web. Un ejemplo sería font, face y el tipo de letra. Siempre tiene que ser un grupo, veremos ahora también por qué, aunque es algo ya muy sabido. Y podríamos seguir aplicando distintos atributos como un tamaño, por ejemplo, o un color. Desde luego, bueno, recuerda que se trata de una etiqueta que va dentro del body de nuestro código. Y ahora podríamos aquí incluir pues cualquier texto que quisiéramos. Y es un sistema que funciona, lo podemos ver en diseño, como aparece con el texto, con el color y las características que le hayamos dado en la etiqueta font con el atributo face. Con el atributo size y con cualquier color y cualquier otro de los atributos que se le puede aplicar.
Sin embargo, este método, aunque funcione para cambiar la apariencia del texto, cuando queremos usarlo para controlar un sitio web entero que puede contener una cantidad enorme de etiquetas font, nos exige posteriormente un trabajo prácticamente imposible para poder mantener actualizado el sitio si queremos modificar el tipo de letra en párrafos, y hay que buscarlo en cientos y cientos de etiquetas distintas. A eso se le añade la cantidad enorme de código que tenemos que estar escribiendo, o incluso también la posibilidad de confusión cuando tenemos que escribirlo en muchos sitios. Bueno, es una vez más alguna de las muchas ventajas que presenta CSS, que no vamos a repetir porque ya lo hemos visto, y está claro, es una tendencia ya totalmente consolidada en la red, que CSS como sistema para separar la estructura del contenido es ya algo imprescindible en la creación web. Sobre todo porque CSS nos ayuda a eliminar esos problemas de diseño y mantenimiento. Los podemos solucionar de muchas maneras, pero la más sencilla sería, vamos a borrar lo que escribimos antes, y ponemos simplemente una etiqueta párrafo, por ejemplo, apertura y cierre, con lo que tenemos el contenido sin ningún tipo de estilo o de formato. Lo que hacemos ahora mediante el uso de CSS es separar totalmente contenido de forma, de estilo, y en este caso de distintos modos, como ya sabemos, pero vamos a ponerlo en la cabecera, podemos darle un estilo determinado a la etiqueta párrafo. Aquí tenemos un estilo para la etiqueta párrafo en uno de los sitios donde podemos colocar el código CSS. Recuerda que también podía ir dentro de la propia etiqueta o en una hoja de estilos externa, como ya vimos. Pero en cualquiera de los tres casos lo que conseguimos, como puedes ver, es que la estructura del documento y la presentación visual del documento estén totalmente separadas. Al encontrarse en zonas separadas, el proceso de editar y mantener el diseño de un sitio web, incluyendo la tipografía, se simplifica de un modo enorme. De este modo, según las distintas propiedades que hayamos configurado para el selector, para párrafo, será la salida que tengamos en nuestro diseño en la página. Sin duda, uno de los aspectos más importantes para cualquier sitio web es su legibilidad, y CSS nos habilita para cumplir multitud de tareas de control de la tipografía de una página web. Además de configurar el color, el estilo, el tamaño de las fuentes, el tipo, veremos también en este primer video tutorial dedicado a CSS práctico cómo podemos configurar cosas como la forma de que aparezca la mayúscula inicial en un párrafo, cómo podemos crear citas personalizadas o cómo podemos modificar el aspecto de los párrafos, como la separación entre líneas y aspectos similares. Y ya ves aquí cómo va a ser la estructura que vamos a seguir a lo largo de estos videotutoriales concretos dedicados a CSS práctico. Vamos a plantear sobre un tema genérico, que en este caso es todo lo que tiene que ver con la tipografía, con las fuentes, y vamos a ir dando soluciones a problemas específicos. Para este primero serán 19 problemas con la solución, y sobre cada una de ellas desarrollaremos aquellos aspectos que nos permitan conocer y familiarizarnos más en profundidad con el trabajo con estilos CSS. El primer problema, por tanto, que queremos solucionar es cómo configurar el aspecto del texto de un sitio web. Y aquí vemos la solución mediante el uso de la propiedad Font Family. Podemos especificar las distintas fuentes que el navegador debe intentar renderizar en la página web, escribiendo una lista de las mismas separadas por comas, y que son por tanto los valores para la propiedad Font Family.
El navegador intentará utilizar de las fuentes con las que cuenta el usuario la primera que indicamos. Si no la encuentra, lo hará con la segunda y así sucesivamente. Si el nombre de la fuente contiene espacios, como es aquí el ejemplo de Times New Roman, en ese caso hay que encerrarla entre comillas, que pueden ser simples o dobles. Se puede hacer con todas, podríamos utilizar comillas también en cualquiera de los otros tipos de letra, pero no es necesario e incluso algún navegador antiguo podría no procesarlo bien. Al final de la lista de fuentes elegidas deberemos siempre insertar una familia de fuentes genéricas. CSS nos ofrece 5 valores posibles de familias de fuentes genéricas que vamos a ver ahora en una tabla. Todos los navegadores web contienen una lista de fuentes con estas 5 familias. Si el navegador no encuentra ninguna de las fuentes especificadas, usará la de la familia genérica que le indiquemos. En cuanto a aspectos concretos del uso de esta propiedad dentro de CSS, poco que añadir, lo fundamental ya está visto. Simplemente hacer referencia, insistir, ya que está también ya tratado, en el tema de las herencias y recordar que no tenemos que configurar la misma propiedad para cada etiqueta que usemos. Un elemento hijo hereda, o lo que quiere decir lo mismo, tiene el mismo valor de propiedad que su elemento padre. Siempre que no se le indique dentro de este nuevo elemento un valor diferente para esa propiedad, o siempre que en las especificaciones CSS no se determine que esa propiedad no se herede. También lo vimos ya cuando hablamos de las herencias y puede ocurrir, por ejemplo, cuando hablamos de tablas o de márgenes, que no tiene sentido que eso se herede de padres a hijos. Hay una tercera causa por la cual puede que las herencias no den resultado, que es en el caso de utilizar algún navegador antiguo, pero creo que sería demasiado extenso tratar ahora ese tema cuando es algo que creo que tenemos que dar por sentado que la mayor parte de la gente usa navegadores de la más reciente generación. Pondremos posteriormente algún enlace para aquel que quiera profundizar un poco más en el tema de la disponibilidad de propiedades en distintos navegadores. En este ejemplo, en el que el estilo, como vemos, lo aplicamos dentro de la propia etiqueta, uno de los 3 sitios donde puede ir. Antes lo veíamos en el head, aquí en la etiqueta, y el otro en los archivos CSS externos. Vemos que es la etiqueta párrafo, en este caso es la etiqueta padre, que contiene una etiqueta hijo EM. Pues esta etiqueta hijo EM hereda la propiedad, en este caso la propiedad de fuente de familia, la que estamos viendo, que en diseño, observa cómo se mantiene, aparece con la característica itálica de EM, pero sigue manteniendo el tipo de letra que hereda de su padre. En los siguientes enlaces puedes ampliar información tanto sobre el tema de las herencias como en general sobre la propiedad Font Family. Un segundo problema es cómo hacer para imponer un determinado tamaño de fuente, cosa que podemos lograr mediante el uso de la regla important, que nos permite imponer esa regla sobre las reglas de hoja de estilo que pueda tener determinado el usuario. La regla important, como vemos aquí en este ejemplo, consiste en un signo de cierre de exclamación seguido inmediatamente por la palabra important. En algunos navegadores el usuario puede tener su propia configuración de hoja de estilos que lo habilita para determinar el aspecto que va a tener, por ejemplo, las fuentes, el tamaño, cuando visita una página web.
Puede ser que el creador de esa página web, por distintas razones, quiera que el aspecto que tiene su página se mantenga según él determina en sus reglas. Para eso sirve esta regla important que se impone sobre ese estilo de hoja que puede tener determinado el usuario. Sin embargo, su uso no garantiza al 100% que va a funcionar, ya que en CSS2 esta regla important también existe en la hoja de estilo que puede crear el propio usuario en algunos navegadores, y ese important determinado por el usuario se impone sobre el important determinado por el diseñador de la página. De todos modos, solo en el caso de que el usuario también use la regla, no se pueda utilizar desde el propio diseño. Un buen ejemplo de por qué se le denomina CSS hojas de estilo en cascada, ya que las propiedades que definen al final cuál es el aspecto de una página pueden transmitirse en cascada desde múltiples orígenes, como vemos en este ejemplo. En este enlace puedes profundizar en todo lo relacionado con las reglas, las especificaciones de la regla important. Tercer problema, ¿cómo podemos configurar una mayúscula inicial simple? Queremos que el párrafo se inicie con una letra mayúscula. La solución es usar el pseudoelemento first letter. En esta ocasión vamos a aplicar el pseudoelemento first letter a el elemento P, párrafo, y observa la sintaxis P y posteriormente el pseudoelemento que empieza por dos puntos first letter. El resto exactamente igual que en los otros ejemplos que hemos visto. Lo vemos aquí en un ejemplo con código. Tenemos la regla para aplicar el pseudoelemento first letter a el elemento P, y posteriormente escribimos un párrafo normal, y dentro de este párrafo al que se le va a aplicar por lo tanto esta regla con el pseudoelemento first letter, la letra L, la primera, aparecerá con las características que indicamos aquí, con determinado tamaño, con un color de fondo y con un color de letra. Lo vemos aquí en su salida en Firefox, por ejemplo. Justo porque lo que hay que tener en cuenta con este pseudo elemento es que no todos los navegadores aceptan esta regla. Los más recientes sí, pero en este caso podemos seguir encontrando bastantes navegadores que siguen sin aceptar el uso de en general los pseudoelementos, y en este caso de first letter en concreto. Por tanto, puede ser más práctico usar un método alternativo que sí que funcionará en prácticamente todos los navegadores, que es, en lugar de utilizar el pseudoelemento first letter, crear una clase específica que posteriormente aplicamos a esa letra en concreto. Lo vemos aquí en otro ejemplo ya elaborado. Las propiedades que tiene, los atributos que le vamos a aplicar son exactamente los mismos, pero como vemos ahora creamos una clase a la que llamamos initCap y que aplicamos a párrafo. Recuerda, esto ya lo sabes por la sintaxis, P de párrafo punto initCap. Por lo tanto, es una clase que se puede aplicar a algún párrafo al que lo pongamos. Y aquí lo que hacemos ahora es a la R, a la primera de las letras, usar un span class a initCap. Por tanto, de este modo aplicamos a la primera letra. Podríamos hacerlo a cualquier otra, eso sí es cierto, pero es una forma complementaria para evitar que algún navegador no acepte el pseudoelemento first letter, como decíamos antes. Esto
funciona, incluso lo estamos viendo ahora dentro del propio Dreamweaver en modo diseño, y ya se ve, cosa que no hace con el pseudoelemento First Letter. Puedes profundizar sobre todo lo relacionado con el elemento First Letter en la dirección que aquí ves de la propia página oficial de W3, y también en esta otra sobre información más en general sobre todo lo que tiene que ver con la mayúscula en la letra inicial en esta otra dirección web que aquí puedes ver. Seguimos con un quinto supuesto práctico de trabajo con CSS en el que vamos a ver cómo solucionar el problema de configurar una mayúscula inicial que sea de mayor tamaño y que aparezca centrada. En esta ocasión, y como va a ser más común a medida que profundizamos en el trabajo con CSS, este resultado lo vamos a conseguir por la confluencia, la interacción de tres propiedades CSS distintas. Aquí podemos ver un ejemplo del código, pero resumiendo ahora lo que tendremos que hacer es de nuevo poner un elemento span en torno a esa letra inicial con un atributo class. Y mediante la determinación de un sangrado con el uso de test indent y de un alto de línea para la primera línea donde va a ir esa letra, que tendrá un tamaño distinto, vamos a conseguir centrarla y que aparezcan las líneas ajustadas y no de mayor tamaño como sería si no lo utilizamos. Aquí vemos un ejemplo ya elaborado en el que, como decíamos, dentro del body a la primera letra a la que queremos capitalizar, que aparezca de mayor tamaño, vamos a aplicarle un elemento span con el atributo class y le aplicamos la clase que aquí tenemos creada. Vamos a ir por partes para ver cómo al final esto funciona por la interacción de tres propiedades distintas. La primera es darle a esta letra inicial un tamaño diferente. Para ello, como vemos, simplemente de momento en la clase ponemos font size y utilizamos 6EM. Ya veremos también ya en este mismo vídeo tutorial los distintos modos que tiene CSS para determinar el tamaño. Pero este, que es uno de los más prácticos, es un tamaño relativo porque 6M indica que tiene que ser 6 veces, o lo que es lo mismo, el 600% del tamaño estándar que tenga determinado el navegador como tamaño de letra. Por lo tanto, eso nos asegura que va a aparecer siempre con un tamaño proporcional sin importar el navegador que lo esté viendo. Por lo tanto, M, ya digo que lo veremos ahora en un momento cuando hablemos de la forma de determinar el tamaño, pero de momento aquí simplemente le indicamos que esta palabra inicial tiene que ser 6 veces mayor que el resto, perdón, la letra inicial, que el resto de las letras. Si lo vemos así en diseño, vemos cómo la letra aparece en ese tamaño, como indicamos, pero no aparece sangrado, y queremos que aparezca también con cierto sangrado respecto al resto del párrafo, y además, al ser de mayor tamaño, hace que el interlineado, como podemos ver aquí, se descompense y aparezca una importante separación entre la primera línea y las otras. Vamos a ver cómo con el uso de otras propiedades CSS podemos hacer que esto aparezca dentro del conjunto del párrafo. Para empezar, para conseguirlo, al conjunto del párrafo, por lo tanto dentro del selector P, vamos a determinar un test indent, que en este caso recuerda que es el sangrado que va a presentar la primera línea del texto, y le indicamos un sangrado del 37%, lo que hará que aparezca separado con respecto al margen izquierdo un 37%. No llegará por tanto al medio del párrafo, pero aparecerá con una considerable separación. Y después, para el alto de línea genérico para todo el párrafo, le indicamos un tamaño de 1EM, que por lo tanto indica que tiene que ser una separación entre líneas igual a el tamaño que tenga la letra, como decíamos antes.
Con esto, si lo vemos en modo diseño, podemos ver cómo ya se acerca bastante a lo que queremos conseguir. De todos modos, haciéndolo así, dependiendo del navegador, puede haber navegadores que esta separación que aquí, como vemos, guarda con respecto al resto de la línea, no lo haga y aparezca más separado como víamos antes. Podemos, por lo tanto, determinar, para que se ajuste también al tamaño de esta letra, con la tercera propiedad, que es para indicarle un tamaño distinto de interlineado a la primera línea. Para ello, como vemos, dentro de la clase initCap, que le aplicamos a esa primera letra, indicamos un line height de 0,6, con lo que nos va a permitir que este alto de línea se compase en todos los navegadores con respecto al alto de línea de las otras líneas que nos llevan una letra de este tamaño. Le indicamos también que aparezca en negrita, pero con esto sí aseguramos que en la mayor parte de los navegadores, en todos los navegadores en este caso, por lo menos en los de nueva generación, nos aparezca ya, como vemos, la mayúscula inicial centrada y las líneas compensadas entre sí, y por lo tanto contribuyendo a mantener la buena presencia de la buena presentación de nuestra página. Para ampliar todo lo relacionado con el ajuste entre tamaño de letra y los saltos de línea, puedes verlo en la página oficial de W3. Vemos entonces, en quinto lugar, cómo podemos especificar las medidas y tamaño de las fuentes en un sitio web. Configurar el tamaño de la letra, y para ello tenemos que hacerlo usando la propiedad FontSize. Pero más que la propiedad en sí, FontSize, lo interesante respecto a los tamaños es los distintos valores que podemos utilizar para llevar a cabo este cálculo. Porque podemos hacerlo bien utilizando valores absolutos, indicando un valor en centímetros, en milímetros, o en los sistemas de medición que utilizan los anglosajones, pero podemos hacerlo también con tamaños relativos o incluso utilizando palabras clave para hacer referencia a los tamaños. Respecto a los tamaños absolutos, como va a depender del navegador que se utilice, del sistema operativo, de la configuración de la pantalla, de la tarjeta de vídeo, no se aconseja. Solo en el caso muy difícil que se dé en páginas web de que el objetivo final de la página web sea para imprimir. En ese caso sí que sería mejor utilizar cifras de tamaño de fuente absolutas, pero como eso no suele ser lo que se acostumbra a utilizar cuando se crea una página web, lo normal va a ser utilizar los tamaños relativos o las palabras clave para hacer referencia a distintos tamaños. En cuanto a la cantidad que podemos darle a esos valores, tanto sean absolutos como relativos, indicar dos cosas. En primer lugar, dar el valor de tamaño 0, que no debe hacerse tampoco porque no está nada claro en CSS lo que significa el valor 0, y cada navegador lo va a entender de manera distinta. En algunos casos le dará el tamaño más pequeño, en otros no se verá, o en otro le dará el tamaño por defecto. Por lo tanto, no tenemos que usar un tamaño 0 si no queremos que un texto que tenemos escrito, queremos que no aparezca en pantalla. Para eso, en lugar de utilizar ese valor 0, lo que tenemos que utilizar es el atributo visibility. Sería, como vemos en este ejemplo, aplicado al párrafo, el atributo visibility, hidden, con lo cual le indica que lo oculte. Si lo viéramos ahora en el navegador, porque dentro del diseño se sigue viendo, pero si lo probamos en el navegador, vamos a poner algún otro contenido con etiqueta H1 para que se vea, y todo lo que aparezca con etiqueta párrafo aparecerá oculto. Lo vemos aquí en el navegador, aparece lo que pusimos con la etiqueta H1, pero no aparece el párrafo.
Dentro de cantidades, como decíamos, que podemos darle a los valores para el tamaño, también señalar que no se pueden utilizar tamaños de fuente negativos, no tiene sentido. Si ponemos menos 2,5 centímetros, por ejemplo, simplemente el navegador no tendrá en cuenta eso y en la mayor parte de los casos lo que hará será aparecer con el tamaño por defecto, aunque recuerda que en estos casos cada navegador va a actuar según esas especificaciones propias que tenga determinadas para presentación por defecto, que varían desde luego de un navegador a otro. Sin duda, si queremos que nuestro sitio tenga un aspecto consistente, y para conseguir que el aspecto sea consistente, el tamaño del texto es uno de los atributos fundamentales, pues si queremos conseguir eso, sin duda tenemos que utilizar tamaños relativos. Tamaño relativo que por tanto lo que va a hacer es configurar el tamaño de una propiedad basado en el valor de otra propiedad. Tenemos aquí los tres tamaños relativos que podemos utilizar, m, x y px, que en cada caso ese otro elemento relativo en el que se basan cambia. En primer lugar, el uso de EM, que yo creo que es el más adecuado en la mayor parte de los casos, se refiere al tamaño por defecto en las preferencias del navegador del usuario. Lo que quiere decir que si indicamos un tamaño, ese tamaño se va a crear en proporción, en relación con el tamaño por defecto que tenga el navegador. Sea el que sea, el tamaño por defecto del navegador, EM hará que sea proporcional con respecto a ese referente. No sé si me lié un poco con la explicación anterior, pero bueno, es así de sencillo. Vemos aquí el ejemplo que justo era el del principio también, en la que damos un tamaño de fuente de 0.9 EM. Esto significa que el tamaño de fuente que aquí indicamos es el 90% respecto al tamaño por defecto que tiene el navegador configurado, que puede ser cualquiera. Por lo tanto, si lo vemos aquí en diseño, esto es el 90% del tamaño por defecto. Podemos hacerlo, pues por ejemplo, si quisiéramos el 70%, 0,7, ahí lo tenemos, o puede ser también mayor si ponemos, por ejemplo, 2, esto sería el 200%, el doble que el tamaño por defecto del navegador. Aquí lo vemos. Entre 1 y 2, desde luego, podemos jugar con los decimales, 1.2, 1.3, 1.4, lo que sea. En cada caso siempre sería pues 140%, por ejemplo. Creo que es uno de los mejores sistemas haciendo una salvedad, que es que a partir de un determinado tamaño pequeño, que en algunos casos en el Explorer, por ejemplo, a partir de 0,7, puede que esté por debajo del umbral de la visibilidad y que en algunos casos, si es muy pequeño, simplemente nos aparezca la letra, si ponemos 0,3, pero sea imposible de leerlo, como vemos en este ejemplo. Por tanto, solo teniendo en cuenta eso, el nivel de visibilidad que varía, incluso dependiendo del tipo de letra que se use, el resto yo creo que es el sistema más seguro, ya que nos garantiza que el tamaño va a ser siempre proporcional en el conjunto de los distintos tamaños que usemos, independientemente del tamaño por defecto que tenga configurado el usuario. Como vemos, otro sistema es el uso de lo que se denomina X8 o X, que en este caso es también relativo, pero relativo con respecto a la fuente que se esté utilizando. Y lo que hace en este caso es un porcentaje, igual que hacíamos antes con EM, pero en este caso con relación al tamaño que tenga la letra X de la fuente en concreto que estemos utilizando. Otro sistema relativo, pero que puede que también sea de los más funcionales, es el uso de píxeles. Yo creo que es el que más se utiliza. Recuerda que en este caso hace referencia a la pantalla y por lo tanto, aunque haya diferencias en cuanto al tamaño de la pantalla, se mantiene la misma proporción al utilizar píxeles. En este caso el problema puede ser con algún navegador antiguo que no interpreta igual el tamaño de los píxeles, pero en la actualidad prácticamente se puede usar, ya decimos de nuevo, de modo relativo, píxeles, y el resultado también suele ser correcto.
Por último, existen también palabras clave que hacen ya referencia también a un tamaño, que en este caso de nuevo va a ser también relativo a el tamaño por defecto que tenga el navegador que se esté utilizando, y que va desde utilizar un tamaño de texto muy grande hasta un tamaño de texto muy pequeño, usando la palabra clave desde large hasta small. No vamos a poner aquí ejemplos de cada uno, pero desde el propio editor de Dreamweaver o de otros editores CSS que hay específicos para CSS también, pues ya tenemos el acceso, como vemos aquí, a las palabras clave que nos permiten también hacer referencia a el tamaño. Para más información, sobre todo lo relacionado con el tamaño de fuentes en CSS, hay un artículo muy interesante con un muy gracioso también título, Diseño CSS, el tamaño sí importa, que puedes leer en la siguiente dirección web. De nuevo, en la página oficial de W3 también puedes encontrar información sobre este tema en concreto, sobre font size. No voy a ir poniendo cada uno de ellos, pero sí iré haciendo referencia a algún otro tipo de página o documento online que creo que pueda servir para profundizar en el tema. Tema que desde luego, y como es costumbre, ya tratamos aquí también muy en profundidad, y en algunas otras de las soluciones rápidas para temas CSS volveremos a hablar de los tamaños en varias ocasiones. Vemos una sexta solución práctica, que en este caso consiste en el modo para poder poner una imagen que sustituya a la mayúscula inicial. Se podría, como se ve en bastantes blogs, usar para, en vez de la primera letra, pues poner, por ejemplo, las comillas para una cita usando una imagen en lugar de la propia comilla. El modo sería exactamente el mismo que vamos a ver aquí. Para conseguirlo, lo primero que hacemos es aplicar a la letra un elemento span con el atributo class, y posteriormente lo que vamos a hacer es indicar aquí para esa clase, a la que llamaremos initCap, por ejemplo, que no se muestre, display none. Con esto vamos a hacer que esa primera letra no aparezca. Y posteriormente, para el elemento párrafo, como vemos aquí, configuramos para que sea usada la imagen como fondo del párrafo. Para que esto funcione, lo primero que tenemos es que conseguir una imagen, crearla o hacernos con una imagen que es la que vamos a poner como fondo. Después de que tengamos esa imagen, tenemos que saber cuál es su ancho y alto, porque dependiendo del ancho y alto de la imagen es lo que aquí tendremos que configurar como text indent para el ancho y padding top para el alto. Con esto conseguimos que aparezca centrada con respecto al párrafo. Para conseguirlo, vemos los atributos que aplicamos al selector párrafo. Para empezar, una altura de línea igual a el tamaño de texto por defecto del navegador. Así nos aseguramos que no se descompense por el tamaño de la imagen. Y posteriormente, con estas dos líneas, primero hacemos que aparezca una imagen de fondo con background image, y aquí la URL, que en este caso está en la misma carpeta donde vamos a tener guardada en este caso el código CSS, la página que lo va a usar. Por lo tanto, simplemente el nombre y la extensión del archivo. Y posteriormente nos aseguramos de que la imagen no se repita mediante el uso de background repeat no repeat. Vemos aquí un ejemplo del uso con una salida en Firefox donde tengo por defecto un tamaño de texto mayor, para ver cómo se configura igual, sin variar por el tamaño que tenga el texto del navegador del usuario.
Y aquí vemos el mismo código en el Explorer con un tamaño más común de texto por defecto. En los dos casos, como vemos, se desaparece la L al haberle aplicado Display None y se coloca el background justo en el sitio que le indicamos mediante TestIndent y el padding que le damos para el alto. Por tanto, si usas otra imagen o quieres modificar la posición en la que aparece, es aquí en TestIndent y en Padding Top, donde puedes modificar su localización tanto horizontal como vertical. Una séptima solución práctica en el uso de CSS. Vamos a ver cómo podemos crear cabeceras personalizadas. Se trata de crear cabeceras diferentes de las que aparecen por defecto. Por ejemplo, algo tan simple como que aparezca con itálica. Se trata simplemente de aplicar unos atributos a la cabecera que queramos que aparezca con esas nuevas características. Pero nos sirve también para que hagamos de nuevo referencia a el modo de expresar las propiedades mediante lo que se denomina atajos o taquigrafía. La palabra que se utiliza en inglés es shorthand, que sería traducible por taquigrafía en castellano. Esta propiedad atajo o taquigráfica lo que nos permite es combinar varias propiedades en una. Con la que se usa mucho es con la propiedad font, que es la que vemos aquí, y que permite en muchos casos ahorrar bastante tiempo. Una propiedad fuente puede presentar los siguientes valores que vemos aquí: style, variant, weight, font size y también el alto de línea y font family. Estos tres primeros valores pueden ser colocados en el orden que queramos, mientras que estos otros dos, font size y font family, tienen que aparecer tal como los vemos aquí. Cuando queremos incluir el valor de alto de línea, lo que tenemos que hacer es poner una barra inclinada entre el valor de font size y el valor de alto de línea. Observa aquí en las distintas propiedades que aparecen cómo aparece la propiedad font, pero aparece la propiedad font family, font size adjust. Pues el uso directamente de font, que es lo que hacemos en este caso, nos permite como atajo escribir distintas propiedades dentro de una única. Vemos, por ejemplo, como dentro de font weight, si lo marcamos, podemos elegir una de ellas bold. Pero observa como aquí también en font directamente ya podemos poner bold, que es lo que se trata. Lo mismo con el resto de las propiedades, podemos indicar que sea italic sin necesidad de utilizar font style y podemos utilizar las distintas propiedades que veíamos hace un momento. De este modo tenemos nuestras cabeceras personalizadas que se le van a aplicar a todas las etiquetas H2 que aparezcan en nuestro código. Recuerda que también por defecto los navegadores determinan un margen y un padding para las distintas etiquetas que en muchos casos, si modificamos el estilo, puede que también se modifique el aspecto, la presentación. Por tanto, puede ser interesante si queremos modificarlo, en este caso que no aparezca. Si lo vemos en diseño, aquí tenemos, simplemente aparece ese H2 con el estilo itálico, el tipo de letra que indicamos, negrita y demás. Observa que, por ejemplo, aquí ahora aparece una separación entre la cabecera y el párrafo. Si quisiéramos que eso no apareciera, podríamos también indicarlo marcando para el propio párrafo sin margen y sin padding, y observa como ahora sí está ya justo debajo de la cabecera sin ese margen aparece el primer párrafo.
Seguimos viendo soluciones prácticas con el uso de CSS y vamos a ver ahora cómo podemos personalizar los bordes de la parte superior e inferior de una cabecera. Se trata de conseguir algo similar a lo que vemos aquí. Esta es una cabecera, esto es un párrafo, y cómo podemos personalizar bordes para la cabecera. Para conseguirlo utilizamos las propiedades border top y border bottom para la parte superior e inferior. Del mismo modo, si quisiéramos, podríamos hacerlo también para el lado izquierdo con border left y para el lado derecho con border right. Aquí vemos el código, el contenido del cuerpo sigue siendo exactamente el mismo de antes, simplemente hemos cambiado las reglas de estilo y a la cabecera la aplicamos ahora, como vemos, primero la fuente como atajo para poder poner distintas propiedades en una misma línea, simplemente utilizando la propiedad font, y posteriormente dándole unas determinadas características, un estilo a la línea inferior, border bottom, y a la línea superior. Del mismo modo que le indicamos estas, simplemente podríamos añadir nuevas propiedades, como por ejemplo un color. Si quisiéramos que apareciera de un color distinto, de este modo, ya tendríamos como la línea de abajo aparece roja, y lo mismo podríamos hacer con el top si quisiéramos que apareciera de un color distinto. Lo mismo con cualquier otra propiedad a las que podemos acceder de este modo tan sencillo. Esto es una gran ventaja, permitir de modo muy sencillo. Recuerda que esto es aplicable a todos los elementos que se denominan de nivel de bloque, del que serían un ejemplo las cabeceras o los párrafos. Ya hablamos en los videotutoriales anteriores sobre ese tema. Pues a todos los elementos de los que se denominan de nivel bloque se pueden aplicar bordes y diferenciar cualquiera de los cuatro bordes, hacer los vientos iguales, distintos entre sí, y todas las variantes que nos podamos imaginar. Como ves, tanto para border bottom como para border top hemos usado también este modo de escritura taquigráfico o de atajo, indicando distintas propiedades dentro de la misma línea, sin señalarlo como propiedades diferentes. Se podría hacer exactamente lo mismo, aquí lo tenemos, indicando una propiedad diferente para cada uno, border bottom width, el ancho, el estilo, el color. Así que aquí de nuevo lo tenemos escrito bien propiedad a propiedad, o bien usando las denominadas propiedades atajo o propiedades de taquigrafía que aplicamos en este otro ejemplo. También podemos utilizar como atajo simplemente la propiedad border, que en este caso lo que hace es aplicar los distintos valores que le indiquemos a los cuatro bordes. Ya decíamos que se pueden combinar de distintos modos para hacer primero los cuatro bordes iguales, después podríamos, recuerda, con una nueva propiedad, indicar que el border bottom fuera distinto y este mantendría para los otros tres. Si solo indicamos border, hacemos que aparezca el bloque, en este caso la cabecera, con cuatro bordes iguales, tanto el superior e inferior como izquierdo y derecho, como vemos en este ejemplo en pantalla. A partir de aquí las posibilidades son simple y llanamente inagotables, y eso es lo bueno que tiene el estilo en cascada. Si ahora le quisiéramos aplicar solo al botón, por ejemplo, un color distinto, pues le aplicamos el color que queramos y mantiene las características que indicamos arriba, menos la del color, que le aplicará ahora el color que aquí indicamos. Lo vemos en la salida, se mantiene exactamente igual y simplemente le cambiamos el color en el borde de los cuatro bordes en el que indicamos. Lo mismo podemos hacer con el resto, y llevando a cabo por lo tanto tantas variantes como queramos.
Vemos, para terminar este primer videotutorial dedicado a CSS práctico, una novena solución para el trabajo con texto en CSS. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para colocar una imagen repetida en la parte inferior de una cabecera. Para ello tendremos que usar varias propiedades de background, la propiedad background image, la propiedad background repeat y la propiedad background position. Lo vemos de nuevo en un ejemplo con el mismo texto de antes, en el que lo que hacemos ahora es utilizar una imagen que se repite en el propio encabezado que estamos utilizando. De nuevo, para poder configurar bien el código CSS, tenemos que saber cuál es el tamaño que va a tener la imagen. En este caso nos interesa sobre todo el alto, que es de 32 píxeles en el ejemplo que estoy utilizando. Configuramos las distintas características para la fuente mediante el uso del atajo, como hacíamos en los otros ejemplos, y con background image indicamos la imagen que vamos a utilizar para el fondo. Configuramos la propiedad background repeat como repeat x. Con esto lo que le indicamos es que la imagen se va a repetir horizontalmente. Este background repeat puede tener dos opciones, repeat x o repeat y, si queremos que se repita bien horizontal o bien verticalmente. En este caso queremos que se repita horizontalmente, por lo tanto ponemos repeat x. Y en tercer lugar, background position, la posición, que ponemos bottom para que sea desde el fondo, desde la parte inferior. El background position podía ser también algún tipo de valor, bien una unidad de tamaño, como pueden ser píxeles, o bien un porcentaje, o también palabra clave, como usamos en este caso. Siempre que tengas dudas, recuerda que puedes acudir a la propia ayuda. Aquí lo tenemos, las posibilidades que nos da, aunque como ya decimos se pueden utilizar también valores. Podríamos también indicar izquierda, derecha, left, right. Si no se pone, aparece por defecto centrada. Además del fondo, mantenemos un borde para la parte inferior que vemos aquí en el diseño, esta línea con las características que aquí indicamos en cuanto a color y el estilo. Podríamos también simplemente dejar la imagen y que no apareciera el borde, simplemente borrando esta propiedad. Y asimismo, como en otros casos, determinamos nosotros mismos el margen y el padding para que aparezca y se mantenga según lo que queremos respecto a la cabecera que creamos. Pues hasta aquí este primer video tutorial sobre CSS práctico, en el que hemos visto 9 supuestos y sus soluciones. Irá, como ya dije en un principio, con el formato de Theater para poder moverse entre las distintas soluciones y buscar rápidamente, en caso de duda, el modo de resolverla. Seguiremos en los próximos videotutoriales profundizando en esta forma práctica de profundizar en el uso de las hojas de estilo CSS. Será hasta muy pronto. Os habló Jesús Conte.